Cálculo de límites de funciones trigonométricas. Vamos a comenzar el proceso de los cálculos de límites para los casos en que se presenten funciones trigonométricas. Vamos a llevarle una secuencia de varios videos donde vamos a desarrollar 20 tipos de límites de funciones trigonométricas. Este va a ser el primer caso, el primer video, y vamos a llevarle dos ejemplos y vamos a explicarle rápidamente qué necesitamos al menos para poder calcular los límites de las funciones trigonométricas. Primero, el alumno debe conocer algunas de las entidades trigonométricas, al menos las más importantes. Hay muchas entidades trigonométricas, pero las más importantes, al menos las fundamentales, y conocer dos límites por definición que vamos a dar a continuación, que vamos a usar en los cálculos de límites. Primero, el alumno debe reconocer siempre que el límite, cuando x tiende a 0, de la función seno de x sobre x, este límite va a ser igual a 1. Esto se puede demostrar, no es el objetivo en este video demostrar este límite. O sea, esta igualdad la vamos a asumir como verdad, como cierta. Por lo tanto, siempre que me presente en el límite, cuando x tiende a 0, de la división del seno de ángulo sobre el ángulo, va a ser igual a 1. De igual forma, si se presentara en forma inversa x sobre seno de x, también fuera igual a 1. O sea, puedo tomar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1, o límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Siempre que podamos transformar un límite y aparezca esta expresión, asumo que vale 1 y nos va a ayudar entonces al cálculo del límite. Y segundo, el otro límite que debemos conocer cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, y este límite va a ser igual a 0. Siempre que tengamos el límite de la expresión 1 menos coseno de x sobre x, este límite vamos a asumir que vale 0. O sea, en las transformaciones que vamos a hacer los límites, si llegamos a estas dos expresiones o podemos llevarlas, podemos garantizar los resultados de estos dos límites. De igual forma que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1, o viceversa de x sobre seno de x es 1, aquí también podemos invertir. 1 menos coseno sobre x, en este caso cuando una 0 es 0, o coseno de x menos 1 sobre x, también su límite va a ser 0. Entonces, con estos dos límites conocidos, que son los fundamentales, vamos a comenzar el trabajo para calcular los límites de funciones trigonométricas. Recordamos, lo primero que se va a hacer para calcular un límite de una función, ya sea trigonométrica, exponencial, logarítmica, radical, cualquier tipo de función, en el caso de los límites con cerca de un punto, lo primero que se hace es evaluar la función en el punto. Si evaluamos la función en el punto y nos da un valor real, un número, sencillamente ese es el valor del límite y terminamos el ejercicio. En el caso que nos dé otra forma indeterminada o indefinida, entonces debemos hacer otro tipo de trabajo, que es precisamente el que vamos a hacer en el día de hoy en este tipo de ejercicio. Vamos a comenzar entonces a evaluar la función que está tangente de x sobre x en el punto x igual a 0 para determinar su valor. Nos quedaría tangente de 0 sobre 0. Recordamos, la tangente de 0 es 0 y nos quedaría 0 sobre 0. Y esto es una forma indeterminada. Y recuerden que las formas indeterminadas entonces nos indican que debemos transformar la expresión en el límite de la función para calcular el límite. Vamos a comenzar entonces, ya que nos dio una forma indeterminada, vamos a ver qué tipo de transformación podemos hacer. Que nos dé 0 sobre 0 no quiere decir que no existe el límite. Quiere decir que es una forma indeterminada, no se puede determinar el límite en esta forma, o sea, evaluando directamente. O sea, necesitamos efectuar algún tipo de transformación con los conocimientos que conocemos para calcular el límite. Y precisamente conocemos la definición del límite, en este caso, de la función tangente. Podemos decir, la función tangente se puede descomponer en el seno de x sobre el coseno de x sobre x. Recordamos, tangente de x no es más que, por definición, seno de x sobre coseno de x. Y esta expresión la podía ir acomodando, transformándola de forma tal de llevarla a una
de las dos expresiones conocidas, o sea, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que es 1, o de 1 más coseno de x sobre x cuando tiende a 0. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos seno de x sobre coseno sobre x. De acuerdo a las dos que tenemos indicadas, me aparece el seno y la x. Por lo tanto, vamos a ver si podemos acomodar esta expresión de forma tal que la pueda escribir como seno de x sobre x. Recuerden que esto no es más que x sobre 1. Por lo tanto, podríamos escribir límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre coseno de x por el recíproco, que sería 1 sobre x. Y nos quedaría el límite de esta expresión. Y repito, vamos a ver cómo acomodamos de forma tal que pueda escribirla en una de las formas conocidas. Como esto es un producto, es igual decir seno sobre coseno por 1 sobre x, o podría escribir, permutar el coseno con la x, porque está multiplicando, y escribir la x aquí debajo y el coseno aquí. O sea, esto me permite porque es una multiplicación. Y entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0, acomodando la expresión seno de x sobre x por, y como es el producto, podría separarlo en el producto de los límites. Límites cuando x tiende a 0, me quedaría entonces de 1 sobre coseno de x. Entonces separamos límite de seno de x sobre x por límite de 1 sobre coseno de x. Y ya entonces hemos acomodado la expresión a una forma conocida. Límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1 por, y esta expresión entonces la podría evaluar. 1 sobre coseno, en este caso, de 0. ¿Qué pasaría? Haría 1 por 1 sobre, y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, me quedaría 1 por 1 entre 1 y daría 1. Y hemos calculado el valor del límite de la tangente de x sobre x cuando x tiende a 0 mediante este proceso. Repito, el problema sería ir acomodando las expresiones transformadas de forma tal de escribirla en una de estas dos, de estos dos límites conocidos, el de seno de x sobre x o el de 1 menos coseno de x sobre x. Vamos a ver entonces el segundo que hemos traído en este video. No todos se hacen igual, por lo tanto, por eso hemos traído, o vamos a traer también, otros tipos de ejercicios donde hay que hacer otros tipos de transformaciones. Todo esto es un problema de práctica. A la vez que se coja práctica y se hagan muchos ejercicios, ya el alumno va determinando rápidamente el análisis de los límites de las funciones trigonométricas. Vamos al segundo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre x. Vamos a ver, de acuerdo a la definición, se me asemeja a la primer límite. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que es 1. Pero hay un problema. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. El argumento del seno es igual al denominador. Para que sea 1 debe ocurrir esto, que sean iguales el argumento, o sea el ángulo del seno con respecto al denominador de la fracción. Y en este caso, el argumento o el ángulo del seno es 4x y el denominador es 4. Pero yo podría hacer lo siguiente. ¿Cómo transformar esta expresión? Podríamos hacer este proceso. Y un proceso que vamos a usar mucho de ahora en adelante en los cálculos de estos límites. Podemos hacer un completamiento para igualar el argumento con el denominador. ¿Qué le falta en este caso al denominador para que sea igual al argumento? Necesita un 4. Si yo logro escribir esta forma, entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre 4x, como coincide el argumento del seno con el denominador, esto va a dar 1. ¿Bien? Pero es un error transformar de esta a esta y no hacer otra, nada más. Sencillamente hemos alterado la expresión porque teníamos x como denominador y además 4x, le agregamos un 4. Si yo dividí por 4 el denominador, yo podría multiplicar por 4 la expresión para que no sea entero. O sea, lo que he hecho es multiplicar y dividir por lo que le falta al denominador para que sea igual al argumento del ángulo. Como es 4x, tenía x, faltaba un 4, pero un 4 en el denominador. Es decir, divido por 4 y multiplico por 4. Y por las propiedades de los límites, sabemos que puedo escribir así: límite cuando x tiende a 0 de 4, que es la constante, por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre 4x. De esta forma
hemos hecho una transformación adecuada de acuerdo a estos dos límites. En estos dos ejercicios no usamos este límite, vamos a usarlo en los siguientes videos. En este usamos en ambos casos la primera definición. Límite, cuando tiende a ser lo de 4, es una constante. Recuerdo que el límite de la constante es la constante y este límite precisamente cuando coincide el argumento del ángulo del seno con el denominador, esto tiende a 1. Por lo tanto, daría 4 por 1 y daría 4. Y en este caso puede determinar el límite del seno de 4x sobre x cuando es que tiende a 0. Fíjense lo que hemos hecho. Cuando el argumento no coincide con el denominador, entonces hacemos un completamiento numérico. 4x completo con 4 dividiendo y por lo tanto multiplico por 4 para compensar la expresión y no se me altere. Ya aquí me daría la igualdad, o sea, en este caso argumento igual al denominador y el 4 es una constante, entonces sería el límite de la constante. 4 por, ya coincide, este límite cuando coincide vale 1 y puedo resolver este problema. Bueno, este es el primer video. Hemos traído los ejercicios. En los siguientes vamos a ir tomando otros tipos de funciones para calcular su límite.